Listo, ¿cómo están? Buenas tardes con todos. Damos inicio hoy día a la charla Corfalcón. Iniciamos con el video de introducción. Bueno, darle la bienvenida. Bueno, buenas tardes a todos. ¿Qué tal? Te concedo, Néstor. Sigue, continúa. Perdón. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Gracias por estar presente. Gracias, doctor, por aceptar. Fernanda, Sebastián Lancieri, ¿cómo le va? Buenas tardes. A todos que están presentes, gracias. Profesor, me voy a tomar un atrevimiento antes de que usted empiece. Y en agradecimiento a usted, ¿cómo me dijo que se llamaba el club donde están trabajando con Fernanda y con el doctor, con Leo? Es una organización que se llama Tu Deporte, Mi Pasión. Tu Deporte, Mi Pasión. Bueno, durante 2021 vamos a hacer el campus con ustedes en su ciudad. ¿Sí? Es un compromiso que me tomo, a ustedes no le va a salir un solo peso y más. Esa organización se va a quedar con beneficios para que pueda seguir con la actividad. Es un compromiso mío por el campus. Durante 2021 ya lo vamos a planificar. Un compromiso público lo hago porque va a ser así. Esperemos que pase todo esto. Bueno, doctor, gracias, bienvenidos, y lo dejamos para que nos brinde su charla. Si querés, Pata, vos, dale la entrada también, por favor. Sí. Como hablábamos recién fuera del vivo, de la sala, Carlos, muchísimas gracias por tomarte tiempo, por haber dedicado seguramente un buen rato para armar la charla, y bueno, vamos a estar escuchando, así que a meterle nomás, que siempre está bueno tener esa grandeza de compartir conocimiento. El otro día lo hablaba con Fernanda, la verdad que es muy bueno, así que muchas gracias y adelante nomás. Muchas gracias a todos los que están, a todos los que se suman, como todos los sábados, es un placer, así que siempre muy contentos de que nos estén siguiendo. Gracias, Henry, como siempre, y bueno, a disfrutar. Carlos, bienvenido. Muchísimas gracias a todos, a la organización, y muchísimas gracias, Néstor, por esto que acabas de hacer. Yo les voy a platicar aquí en breve, compartir la pantalla de esta pequeña charla que intenta acercar un poco de la ciencia para el baloncesto, que no es que nos demos más trabajo como personas que nos gusta el baloncesto, sino que realmente el futuro nos alcanzó y el baloncesto también está padeciendo, sufriendo, adquiriendo responsabilidades y ahora, como bien lo decía Néstor y el coach, pues viviendo una situación que nunca pensamos que iba a tocarnos vivir. Entonces yo les voy a platicar tres cosas, tres disciplinas que tienen que ver con el baloncesto. Es una charla que con un colega y amigo psicólogo desde hace poco más de 30 años hemos trabajado, intentado hacer, cómo profesionalizar algunas cosas que se necesitan para crecer. Y finalmente decirles que el coach Leo Hernández y la coach Fernanda Gutiérrez pues estamos comprometidos con un deporte que se llama baloncesto, pero también en la promoción e integración de valores de otras disciplinas, y tenemos nuestra organización que se llama Tu Deporte, Mi Pasión,
que intenta ser una plataforma para otras situaciones. Primero, un poquito de un preámbulo de estos que no gustan, ¿no? Y digo que no gustan porque viene del deporte profesional, como una persona que conocía un poco de las herramientas de la economía, se le ocurre invitar a un chico que era estudiante de economía para que le intentara resolver cómo, invirtiendo menos, podía ser del deporte profesional un equipo ganador en el mediano y largo plazo, rompiendo pues la visión que tenía el entrenador, ¿no? Que justamente, como bien conocen, entre más años de experiencia ganas, pues más confías en la vista, en la visión, pero a veces hay que confiar también en la juventud y el conocimiento para cambiar los paradigmas. Y en ese sentido, pues la ciencia nos da esas capacidades y habilidades para tomar una mejor decisión. El asunto de la película de Moneyball, pues da el mejor ejemplo de lo que se tiene que hacer para tomar decisiones basadas en las probabilidades. Es un poquito el índice que intentaré conversar con ustedes, un poquito desde las ciencias empresariales, porque hace unos días discutía un buen amigo que él lleva 25 años de entrenador y que sigue trabajando en una universidad y que está muy contento de ello. Y entonces le preguntaba a una experta en marketing, dice, oiga usted, ¿y por qué no ha explotado su capital? ¿Por qué no ha usted intentado hacer uso de su capital intelectual para posicionarse? Y él dijo, ¿y eso cómo se hace? Entonces, por ahí voy a platicar un poco de esas ideas. Luego la estadística, porque hay quien dice que el básquetbol ya cambió, que dejó de ser aquel juego tan sencillo que intentaba meter un balón en una canasta. Y algunos aspectos de la medicina que con mi amigo Julio hemos intentado revisar a partir de la variabilidad de la frecuencia cardíaca y que hemos encontrado que hay cosas interesantes por ahí. Entonces, primero, de las ciencias empresariales. Cada vez que me invitan a algún club y eso, pues yo doy un curso que se llama Economía Circular o de Economía del Cambio Climático, donde intentamos ver cómo hacer más eficientes los procesos. Y nos dimos cuenta que muchos de los entrenadores que son contratados en organizaciones pequeñas, en clubes pequeños que apenas van arrancando, pues no entienden muy bien qué hacen ahí. Saben que tienen que propiciar que las cosas ocurran, saben que deben favorecer el aprendizaje en los chicos, saben que tienen que participar del proceso de esa organización, pero realmente saben que hay un grupo de personas atrás que están invirtiendo en espacio, en dinero, en capital intelectual, en traer a los mejores para que la organización funcione. Porque si es así, se van a comprometer no solo con su quehacer educativo y de formación en el baloncesto, sino que se van a comprometer porque la empresa, la institución, la organización crezca y consiga mejores valores. Entonces, este asunto de saber dónde están parados es fundamental. Cuando tú contratas un entrenador joven para que te atienda a las categorías pequeñas, ¿por qué lo contratas? Lo contratas porque es muy bueno con ellos, lo contratas porque quieres que se forme, lo contratas porque recién egresó de entrenamiento deportivo, de educación física, y estás apostando por los servicios que esta persona va a brindar a la empresa, a tu organización. Pero es una organización lo que tienes, es decir, estás buscando un fin. Ahora, ¿qué pasó con las escuelas o con las academias que tenían un fin social? Pues los chicos lamentablemente abandonaron la institución y la organización no tenía los recursos para pagar los salarios. ¿Cuántos maestros y cuántos profesores y entrenadores lamentablemente no han tenido los recursos para poder afrontar la crisis que significó suspender las actividades? Y esto tiene un poco que ver con cómo manejamos nuestra organización. Otro asunto que de fondo tiene que ver con las ciencias empresariales es que el baloncesto es un servicio integral de alto valor para la sociedad. Quizás es exagerado decir el baloncesto, quizás habría que decir el deporte. Pero a diferencia de otros deportes, el baloncesto tiene una visión integral que da valores, disciplina, entrega, conocimiento, te enseña de jerarquía, de compañerismo, te enseña sobre liderazgo. Es decir, que es la mejor escuela para aprender sobre lo que es la misma vida y lo que es una organización. Entonces, hay que ver
que el baloncesto sea esa herramienta para conseguir muchas metas y que no sea el fin, porque la pirámide cada vez está más complicada para llegar a la punta y mantenerse como deportista profesional o como entrenador. ¿Cuántos espacios hay para entrenadores profesionales bien formados en los equipos profesionales de Argentina, Chile, México, Brasil y Estados Unidos? Es decir, la pelea para ser un entrenador y llegar hasta arriba, ustedes la conocen, la saben mejor que yo y saben que es muy complicada. Y en las categorías inferiores, pues es aún más delicada por dos razones. Porque tienes el recurso más valioso y aquella actividad que hagas va a incidir positiva o negativamente en la formación de un niño. Puedes hacer que continúe amando el deporte o que el día de mañana diga que no quiere saber más nada del baloncesto. Entonces, tiene muchos servicios y hay que tenerlo siempre presente, que el baloncesto es un medio para llegar a otros fines. Aquí les platico un poco cuando yo trabajaba de entrenador. Y entonces, en el equipo en que trabajaba yo de entrenador, era entrenador de fútbol, no era entrenador de baloncesto, porque la vacante era para el fútbol. Pero entonces, cuando yo me presenté a esta oposición para ser entrenador, lo primero que me dijeron es que si era yo capaz de planificar por objetivos. Y dije, oiga, es que yo no voy para el equipo profesional, yo vengo al fútbol base, no vengo a... Dice, sí, pero tienes que saber planificar. Dije, sí sé. Necesitamos que sepas desarrollar programas de mediano y largo plazo que tengan que ver con el crecimiento y con el desarrollo de los chicos. Porque estos chicos que están aquí, que son 30, en 6 años van a alimentar la sub-18 y van a alimentar al club profesional. Así que tienes que hacer planes de largo plazo. ¿Lo sabes hacer? Dije, no, sí se lo sé hacer. Y después nos dijeron, es muy importante que sepas en qué organización estás, cuál es el organigrama y a quién le tienes que informar las cosas que ocurran aquí. Tenemos un departamento técnico, tenemos un departamento médico, tenemos un departamento operativo y entonces a cada uno de ellos tienes que saberlo. Entonces le dije, no, sí, está bien, voy a aprender y a ubicar dónde están. Después, el asunto del jefe, ¿no? Todos tienen un jefe a quien le tienes que responder por las cosas que se hacen y cómo se hacen. Y este era el director del club, al cual teníamos que entregarle los reportes, los informes, y él tomaba las decisiones. Entonces, les platico todo esto porque cuando contratamos a un entrenador joven o a un entrenador maduro, le hacemos el tour completo por la institución y le presentamos el panorama completo de lo que se tiene que enfrentar. Si es que tiene que cobrar, les enseñamos el departamento contable, dónde está la puerta, dónde está el proceso, es decir, cómo lo recibimos dentro de la organización. Y yo me di cuenta que en muchos clubes profesionales no se hace, y en los clubes o en las escuelas, en las academias, se hace, pero no de la mejor manera. Entonces, eso tiene mucho que ver con la situación de cómo se empodera el nuevo entrenador de toda la organización para amarla, quererla y estar con ella todo el tiempo. Y finalmente, el asunto del control, es decir, tienes que entregar resultados, cualquiera que esto sea, tienen que ser medibles y tienen que ser cuantificables para que se vea tanto el avance de los jugadores que tienes a tu cargo a nivel de desarrollo o a nivel profesional. Si es metas, pues el contrato por metas tendrá que venir de vuelta con los objetivos que están cumplidos, porque por eso firmaste un contrato. Y si no, tiene que ver con el desarrollo de habilidades y capacidades en edades que correspondan a lo que tú planificaste. Entonces, este equipo que estoy ahí con ellos en la foto, era un equipo Benjamín, y el objetivo era que se divirtieran. O sea, el equipo estaba diseñado para que hubiera integración cultural. Teníamos un chico de Marruecos, teníamos una niña que me tocó irla a sacar del femenil para traerla al varonil, hacerle su ficha federativa, que los chicos aprendieran a jugar con ella y demás. Teníamos chicos catalanes que solo tenían su lengua materna o su lengua catalán y les costaba mucho trabajo comunicarse en español, y el entrenador que era un mexicano. O sea, imagínense la dificultad en la organización para comunicarse con ellos. Porque obviamente el mexicano tenía una manera de hablar diferente a los catalanes, una manera de comunicarse diferente, pero
el objetivo era el que estaba por encima, era desarrollar habilidades, que son las que están listadas ahí, que son en 3 niveles: técnica, táctica y física. Entonces, al final, cuando se valoraba cada una de ellas, se dieron cuenta que estaba yo muy comprometido con el desarrollo de las habilidades, pero que los chicos estaban progresando. Y eso se los traigo a colación porque tiene que ver la planificación, el proceso administrativo de dónde estás para conseguir esas metas. Si yo no hubiese tenido el soporte de la organización, no lo hubiésemos logrado. Pues solo les comento que de esa fotografía donde tenemos 11 críos, 5 llegaron al fútbol profesional y 3 se mantienen ahora en primera división. Y eso tiene que ver con cómo se van cumpliendo las etapas, la planificación, las estrategias y los programas, desde el corto plazo hasta el largo plazo, porque el programa se hizo para 6 años y pasar de los 10 hasta el sub-16 y después pasar al equipo profesional. Ese se los comento, porque es importante en relación a dónde estamos parados. Luego, pues ustedes, la gran mayoría, son entrenadores profesionales que tienen una vastísima experiencia en las situaciones que enfrentan como entrenador, ya sea en el base o en el profesional. Doctor, pero, adelante. Discúlpeme, antes de que cambie el tema, Sebastián Alciri quiere hacer una pregunta, ¿puede ser? Referida al tema claro. que estaba hablando. Hola, Carlos, un gusto, soy Sebastián. Una pregunta, en las planillas anteriores que estaba hablando sobre que estaba mostrando, tenía, por ejemplo, la parte táctica, la parte, técnica, y tenía unos parámetros de puntuación, o sea, de calificación. Lo que le pregunto es, ¿cómo hace para decir que este jugador está 5 puntos en algo, 4 puntos en algo? ¿Con qué parámetro lo juega? Porque quizás es algo inicial y encima es muy subjetivo porque es para cada entrenador eso. Y yo puedo poner que está 3 y dentro de 2 semanas pongo 5 y ¿cómo mido eso? ¿Cómo lo mide? Sí, justamente, muchísimas gracias. Eso lo hicimos en el Colegio de Entrenadores del club, desarrollando una escala a partir de medición de la velocidad de impacto para cada uno de los parámetros que se tenía y distancia y velocidad cuando era de golpeo, o distancia precisión cuando se trataba de, es decir, para el baloncesto lo tendríamos que hacer con eficacia y relación de tiro, velocidad de tiro, por ejemplo, ¿no? Y la escala fue de 0 a 10 porque en aquel momento fue lo que la dirección del club era la que nos estaba manifestando, pero bueno, puede haber muchas escalas. Más adelante viene un ejemplo de los americanos en relación al tiro, ¿no? La frecuencia de tiro y la eficiencia. Pero bueno, claro, yo creo que hay muchas escuelas para ello. Pero en la técnica, por ejemplo, individual, bien simple, dribbling con mano izquierda, ¿lo toman por velocidad o por calidad? Porque no es lo mismo, si está bien hecho rápido, pues, a ver, si está bien hecho rápido, genial, pero si está mal hecho, y aunque lo haga rápido, está mal hecho, ¿no? Sí, tiene toda la razón, tiene que ser la combinación de los factores para determinar el indicador que se tiene que medir. Cada gesto técnico necesita cuantificarse. Ese es el gran reto de la ciencia de datos, ¿no? Por eso hace unos días que estábamos con esto, un colega me mandaba la gráfica de eficiencia de tiro en los jugadores por debajo de los 2 segundos. Y entonces, ¿eso qué quiere decir? Que los jugadores que tienen 2 segundos para hacer su disparo después de recibir el balón, su eficiencia puede ser altísima por encima del 75%. Y cuando se reduce esa fracción en tiempo, la eficiencia decae. Y entonces parecen situaciones menores, pero están asociadas al gesto técnico. Esto que les presentaba es muy viejo, digo, estamos hablando ya de hace 15, 18 años que trabajamos con esto, ahora ha ido muchísimo más allá, ¿no? Pero sí lo quería yo un poco comentar, traer a colación, porque parte de la ciencia de datos como está hoy en día, necesita justamente que se tengan esas situaciones. Y mucho se hace en scouting, ¿no?
pero en el scouting, más adelante les mostraré unos ejemplos de las cosas que hacemos en el club, se hacen pensando en el proceso y tomando toda una temporada para saber si el jugador evolucionó en el gesto técnico. Entonces, más adelante mostraré un par de casos sobre, por ejemplo, el tiro, el rebote y cómo los chicos van mejorando en las dos esferas, ¿no? La parte técnica es el revisar el gesto técnico y la parte de desempeño en relación al resultado del gesto técnico. Gracias, Carlos. De nada, gracias por la pregunta y continuamos un poco en este tema. Entonces, decíamos que cuáles son las características. Fíjense que es indispensable valorar el papel del entrenador en la organización. Hay que revitalizar el papel que realmente tiene. Si tienes una academia, tienes un club, ¿cuál es el papel? Es el activo más importante de la organización. Si tienes el entrenador más preparado, más capaz, que tiene una gran capacidad de comunicación, tu organización gana. Pero si tenemos entrenadores que no están comprometidos, que reducen su actitud, que llegan, y lo que decía un entrenador hace poco, ¿no? Que es el entrenador galán que llega, enciende su teléfono, saluda a todos los padres, voltea a todos lados, está para la grada. Este entrenador no está comprometido con la organización ni con los fines de la organización, aunque sea el entrenador más ganador de todos los que tienes. Entonces, necesitas que como capital, como activo, tenga el mejor valor posible dentro de la organización. Y dentro de esa organización también reciba pues una remuneración que corresponda a lo que está haciendo, que está transformando vidas, está tocando vidas de personas. Yo creo que tiene mucho que ver cómo valorizamos el trabajo que hacen los grandes entrenadores que terminan por ser los que transforman. Como un chico toma la decisión de ayudar a una persona cuando va en la calle, es solidario con sus compañeros cuando no hacen los deberes, es decir, esa clase de intangibles que arroja el entrenador también deberían ser contados como parte fundamental de lo que hace. Entonces decíamos, o digo, ¿cuáles son estos valores especiales que caracterizan a los entrenadores? Principalmente el valor ético, ¿no? Es decir, cómo se comporta. Fíjense que hace un par de años en un torneo de una universidad, un entrenador le dijo a una chica de nivel universitario, ve y hazle una falta de inmediato para que no regrese a jugar. Entonces, yo de inmediato me asombré mucho porque es un entrenador que con cierto bagaje y experiencia, y dije, ¿qué es lo que está haciendo? Está poniendo por encima el fin y utilizando los medios incorrectos. ¿Qué valores éticos tiene? Y yo creo que eso tenemos que preguntarnos cuando tenemos mini básquetbol y de repente hace un sesgo el entrenador y manda una defensa de zona disfrazada para que el equipo juegue de manera diferente. Y eso lo vemos en todos los países. O sea, no tiene que ser nada ajeno a nosotros, ¿no? Otro asunto que tiene mucho que ver con la capacidad de los entrenadores, la disposición a escuchar. Yo he visto, y en la experiencia que tenemos en ayudar a algunos entrenadores, que cada vez más, dada la tecnología y cómo están las situaciones, en general, la disposición para escuchar y el diálogo se está volviendo más complicada. Pero es un tema de la sociedad, no solo del entrenador. El asunto de la curiosidad, yo la verdad es que ahí siempre he dicho que no hay persona más curiosa que un entrenador que va a las clínicas, que está pendiente de lo que pasa en otros. Ahora ha sido el momento más espectacular en la historia para poder ver videos, acceder a información, acceder a seminarios desde Estados Unidos hasta la Patagonia. Hay cualquier cantidad de contenidos para todos, seminarios, sesiones, pero depende de la curiosidad del entrenador para acercarse a escuchar y tener la actitud de ir a aprender, porque bien decía Néstor, aprendemos todos los días y aprendemos de todos. Entonces siempre hay que tener esa humildad. Y otra cosa, ahora, ¿qué hemos hecho para transformarnos en entrenadores en esta nueva normalidad? Ha habido una creatividad y una innovación fantástica. Yo no había visto tanto trabajo
para que podamos facilitar contenidos a chicos. Ahí está la iniciativa de Baloncesto de América Unido, entre otras tantas, que está intentando fomentar el desarrollo de las capacidades en el baloncesto a través de las tecnologías de la información y la comunicación. Y puedo ir con otros ejemplos más, ¿no? El asunto de la proactividad, yo creo que los entrenadores son el ejemplo de los seres humanos más proactivos, no se pueden estar quietos, no es un problema de dinamismo, sino de estar preparado para lo que viene. La capacidad de enfoque, ¿no? Cómo están enfocados en el largo y en el mediano plazo y por las metas. En México hay un grupo de entrenadores universitarios tan comprometidos que siempre les escucho decir, a mí no me interesa que el jugador meta 25 puntos, sino que se gradúe de la universidad, que obtenga un título universitario. Y eso tiene que ver como de la mejor manera enfocar su trabajo hacia una meta superior, que es darles una educación que les permita continuar con su vida. Y ellos, después que salen, se comprometen con el programa y continúan haciendo eso, ¿no? En fin, son situaciones que hay que verlas como parte del capital intelectual de los entrenadores. Pero luego viene la parte esta terrible, ¿no? Y digo yo que es terrible porque ahora, además de que son facilitadores del conocimiento, hay que llenar informes. Si eres entrenador de minibásquet, pues entonces yo la verdad es que cada vez que los veo trabajar en ese nivel, digo que deben tener un semblante especial porque son los únicos capaces de resolver los conflictos humanos que son inevitables entre los niños. Y que uno se mete en la fila, que el otro va detrás, que de repente alguno se empuja, y son los mejores mediadores de conflicto, y los entrenadores de minibásquet, cuando lo hacen bien y están comprometidos, son aquellos que desarrollan el ambiente necesario para que un chico ame al baloncesto. Después, un asunto de la práctica común del administrador que siempre me cuesta trabajo explicar es empoderarse del medio que está haciendo. No hablo de empoderarse de la filosofía, sino de un sistema que le reditúe aprendizaje de manera continua al jugador y que además se sientan partícipes de él. En este caso, yo hablo de algunos entrenadores en México que cuando los escucho y veo el sistema que tienen y siempre dicen, yo abro mis clínicas, abro para que vengan, para que se acerquen, yo les digo, vengan chicos, estén aquí, y a otros entrenadores compartan y sigamos hablando. Pero si ve uno en términos generales, no ocurre con mucha frecuencia, ¿no? Es decir, no transmiten esta visión para que se puedan hacer más cosas. Y luego la responsabilidad, esto es de las ciencias empresariales, o sea, no estoy hablando del baloncesto con el enfoque, estoy trasladando lo que se hace a lo que tenemos en el baloncesto. Y justo tiene que ver con la pregunta que me hacía Sebastián, ¿qué es lo importante? ¿Ser eficiente o ser eficaz? Es decir, hacer las cosas para que salgan o hacer las cosas para obtener el mejor rendimiento posible, tanto en el desempeño como en el aprendizaje. Entonces es una combinación de factores muy interesante. Con esta parte yo creo que me parece que es la que termina la parte de las ciencias empresariales. De los que están aquí, muchos de ustedes trabajan en clubs, en academias, y la pregunta es muy sencilla. ¿Conocen cuál es la misión, la visión y los valores de su club? Y es una pregunta que me hacían cuando yo estaba en un club y me decían, para poder trabajar con nosotros, te tienes que conocer la misión, la visión y los valores que tenemos como institución. Y si no te lo sabes, pues te los vas a tener que aprender para que entonces te empoderes de ellos y sean tu eje guía de lo que estás haciendo. Entonces, solo recordar, ¿no? Que la visión es cómo te ves o cómo quieres ver al club, a la organización en el mediano o en el largo plazo. La misión es lo que estás haciendo, ¿no? La declaración escrita del propósito, el enfoque que tiene la organización hoy, cómo está parada, cómo está dimensionada. Y los valores, pues son los ejes fundamentales de la actuación de tu organización. Entonces yo ahí, ahora que tenemos la oportunidad de trabajar con otras personas de otros clubs, lo primero que le preguntamos es, oye, ¿trabajas? ¿Cómo se llama tu escuela? La academia se llama Academia para el Desarrollo del Talento en el Baloncesto. Oye, ¿cuál es la misión?
todavía no trabajamos en ella, apenas vamos a construirla. No, eso es fundamental. Antes de que nazca un proyecto necesitas saber dónde está parado, porque es fundamental que después los padres, los jugadores, el cuerpo técnico, los departamentos y demás sepan a qué organización pertenecen y compartan tanto la misión como la visión y los valores. Si no es así, pues hay una labor muy importante que hacer, porque esto define qué organización tienes. Entonces es un poquito trasladar las ciencias empresariales a las academias del baloncesto, a cómo estamos funcionando como organización y como escuela, y que si no lo hemos hecho, estamos a tiempo de hacerlo. Aquí es muy importante que encontremos estas áreas de oportunidad para posicionarnos un poco en términos de la organización que queremos. Ahora hay muchos entrenadores o algunos entrenadores que de la noche a la mañana dicen, voy a llamar mi academia. Mi academia se va a llamar Baloncesto Nuevo. ¿Y cómo la? Es que había una canchita que estaba aquí al lado y entonces puse un anuncio y llegaron los chicos. No, está muy bien. Eso es una iniciativa innovadora. Qué bueno que estás revitalizando un espacio público, pero no nada más debes hacerlo así. Debes responder a los valores organizacionales para que pues sea una organización que te pueda tener un ingreso, que puedas transformar vidas y que en situaciones como esta pueda continuar adelante. Con eso termino esta primera parte de las ciencias empresariales, esperando que todos los que estamos aquí, que trabajamos en alguna organización, pues podamos saber con precisión cuál es la misión, la visión y los valores de la organización en que trabajamos. Ahora me voy un poquito. Adelante, Néstor. Pregunta nada más, o hacerle un comentario. Está perfecto lo que está planteando. Lamentablemente, en el caso, yo voy a hablar del caso de acá de Argentina, que es lo que nos toca compartir a diario. La planificación en un club es muy difícil porque hoy carecemos, en la gran mayoría, tenemos muchos clubes, porque acá el básquet se desarrolla todo en clubes. Carecemos de la planificación, porque acá primero, más que nada, hay muy pocos clubes contados con los dedos de la mano que hoy que planifican, que tienen un proyecto a largo plazo. Por lo general acá son resultadistas, o sea, buscan los resultados lo más rápido posible, traen jugadores de afuera, no se dedican a formar. Hay excepciones, pero son las menos. Y el gran problema que hay, creo yo, es que hay dirigentes, son padres que cumplen la función de dirigente, no se forman como dirigentes. Entonces, la medida, usted fíjese que en el caso nuestro, yo me tuve que juntar con Laura, con Sebastián, con Carlos Sagio, con un preparador físico, armar una estructura, y esa estructura del campus, que deja de ser un campus normal, lo estamos haciendo por afuera de los clubes, porque cuando en cada club tenían que tomar la decisión de hacer algo, nos encontramos siempre con trabas. Y de esta forma, que por ahí no nos entienden, pero yo creo que acá en particular, y ahí hay técnicos, que está el caso de Seba Lancieri, está Pablo Bueno, que lo está padeciendo también en su básquet de La Pampa, que espero que ahora cambie un poco, con la nueva dirigencia, cambie un poco también desde el club y desde la federación, que también proyecten un poco más hacia el desarrollo del básquet, no resultados, para el tema de la formación. No sé cómo será el caso de ellos, pero yo creo que es el gran problema que tenemos, la falta de capacitación, de preparación de los dirigentes, de los clubes, ¿sí? Seba, creo que compartís, ¿no? Eso. Sí, la capacitación de los dirigentes, yo creo que mejoraría un montón las estructuras y podrías trabajar más sólido y más con una confianza diferente. En mi caso, trabajo en un club que es muy grande, por suerte, tengo una estructura de club buena, pero los dirigentes siguen siendo a veces padres. Y hay conflictos permanentes por intereses propios, y cuando el interés propio prevalece sobre el interés colectivo, creo que es lo que nos hace limitar la formación. Obviamente uno como entrenador está al costado, sigue formando con su ideología, su pensamiento, pero muchas veces influye, y más cuando un entrenador no está preparado o no tiene quizás lamentablemente una espalda como para no aguantar eso,
caen en las trampas esas de, bueno, quedo bien por mi trabajo. Y el quedar bien por su trabajo limita un montón de cosas. Y bueno, y lo único perjudicado ahí son los jugadores y las jugadoras. Pero concuerdo totalmente que la capacitación del dirigente haría mucho más fácil el trabajo de mucha gente. Pablo, Sí, sí. te voy a molestar, bienvenido, gracias, te he visto en 1000 canchas, te hemos padecido, y hoy es un placer que vos estés acá, sé que estás en Pico ahora, ¿puede ser? ¿Trabajando? Sí, sí. ¿En Ferro, en Ferro Pico no es? ¿Ferro es? Sí, Ferro de Pico, sí. Buenas noches. ¿Cómo te va? Buenas noches. Buenas noches a todos. La verdad que con lo que estaban comentando es un poco lo que pasa en los clubes en Argentina, pero particularmente en el club donde yo estoy es totalmente contrario, es mucho como describe Carlos ahí. ¿Por qué pasa esto? Porque el dirigente que está a cargo es un dirigente que sabe de marketing, de comercio exterior, de todo, entonces tiene las cosas y tomó lo que es el club como una empresa. Y todo lo que estaba exponiendo Carlos, realmente en el club hace 3 años que él se hizo cargo y tiene un proyecto, está tal cual como lo está definiendo Carlos. Entonces es algo atípico Sí. que está pasando, ¿no? Pero bueno, es interesante escucharlo a todos y las opiniones, y más cuando estamos de todas partes de América. Pablo, incluso yo la vez pasada, viste que las valoraciones que uno hace apresurado fue el caso de Cadu, que es de usted de ahí de La Pampa, que yo decía, qué locura jugar. Y cuando después leí el proyecto que tenían, la propuesta que ellos tenían, lamentablemente dije, perdón, me equivoqué. Porque realmente, más allá de los errores, qué sé yo, era un proyecto hermoso, el caso de Cadu. Pero son Caju, pocos. Alpachiri, de si te referís vos. Alpachiri, sí. Sí, 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 Sí. está bien, sí, sí, es un pueblito muy chico, pero que tiene los objetivos claros también como están definiendo. Pero bueno, yo creo que estamos un poco centrándonos en esto y Sí, le no, no, estamos pero, quitando no, está tiempo bien. a Carlos. Pero Pablo, yo te voy diciendo Sí. esto. Es la excepción, es lo que yo quería, porque Ah, esto es lo que hacemos nosotros en la charla, es comparar un poco de cada país, cómo venimos. Sí, no, perdón. Está bien, por eso. sí, sí. Eso Sí, es lo importante, o sea, decir, te felicito, o sea, ojalá, también tenemos el caso de Bahía, Laura se fue a trabajar a Bahía Basket ahora, y vos decís el proyecto, decís también, lo claro. agarraron tipo empresario y vos es una locura lo que están haciendo, o sea, es para imitarlo. Ojalá Sí, que sigan sí, surgiendo proyectos como el tuyo, como el seguro. de Bahía, ojalá. Sí, Y lo sí. bueno es que ustedes también, los exjugadores que han tenido preparación, también están produciendo un cambio en todo. Eso Bueno, está muy bueno. ¿Sí? sí, Que se sí. vuelquen a los clubes con la experiencia, porque a vos te ha tocado, a ver, en la época que ustedes jugaban al básquet en las ligas, en los torneos, en los torneos, las cosas que han padecido fueron increíbles. Y Sí, sí, hoy, obviamente se hizo todo una... Yo tuve la oportunidad de empezar con lo que fue la Liga Nacional en el 84, así que bueno, hice todo el camino hasta que me retiré y bueno, y hoy la Liga es lo que es, está fuerte. Pero yo creo que es como está diciendo Carlos, la verdad que si uno no tiene una planificación, no tiene las metas y los objetivos claros, es muy difícil, al margen de en dónde nos ubiquemos. Si cada uno, lugar que nos toca trabajar, tenemos esos, los objetivos y lo que está definiendo Carlos, por ahí se hace más fácil y queda como base para alguien que venga, ¿no? Y siga el trabajo, porque yo creo que eso es lo que hay que tratar de hacer, ¿viste? Lo poco o mucho que uno haga, hacerlo bien. Y dejar por lo menos algo cuando te vas del lugar donde estuviste trabajando. Por lo menos eso es lo que... claro, y a la larga todo va a volver. Y creo que en el mundo que estamos, y sobre todo en nuestro país, las cosas no son tan así, ¿no? Pero bueno, eso es más Yo creo que ese es profundo. problema del mundo, es no nada más de Argentina. Y además Exacto. recordemos que como humanos somos los únicos que nos tropezamos 2, 3, 4 veces con la misma piedra y caemos. El asunto está en que
tenemos que cambiar un poco los paradigmas y esta invitación es en la parte empresarial. Ahora, cuando veamos un poco las estadísticas, verán también que aunque hemos Adelante. avanzado mucho, la verdad es que hay detalles que aún siguen siendo... yo les voy a platicar aquí un poco lo que he hecho con los equipos sub-13, sub-14, sub-15 y las selecciones de nuestro estado en México, ¿no? En Veracruz, de hecho. Primero, pues es que la estadística, todos los entrenadores la utilizamos porque son las bases para hacer las decisiones más efectivas. Entonces, ahora, si tú dices, oye, es que quiero jugadores altos, ¿no? Quiero jugadores, pero además quiero que sean más rápidos, quiero que sean más fuertes. Entonces, hay un conjunto de parámetros que la estadística te ayuda para tomar la mejor decisión. Lo básico es lo que todo entrenador tiene que reportar, ya sea a nivel club, academia, y que debe mantener todo el tiempo. Una de las cosas que, por ejemplo, en España se tenía en los niveles de desarrollo es que en todo lo que era el baloncesto base y el fútbol base, hay un requisito mínimo de minutos de juego por crío. Y los tienes que cumplir a rajatabla, a reserva de que el partido sea competitivo en la liga o sea de desarrollo en la parte escolar, se pierda, es decir, que te quedes sin puntos. Y entonces esto es obligatorio. Otro asunto fundamental, pues es que el baloncesto tiene la belleza de que siempre hay un ganador. Es decir, siempre tiene que haber alguien que ese día, en ese momento, tenga la oportunidad de decir que ganó. Aunque a veces se aprende más de haber perdido que de haber ganado, ¿no? Otra cosa, pues los rebotes y finalmente una que a otros niveles la ocupan mucho, los robos o los tapones. Estos datos son de un jugador que a lo mejor muchos de ustedes identifican, quizás no, porque pues dicen que las estadísticas están para superarlas, ¿no? Y que dejarlas en el pasado. Estos datos que están ahí son los datos de un señor que jugó en los Lakers de Los Ángeles y que por muchos años fue un hito en su posición, que fue formado en una universidad que tiene un título universitario y que su entrenador universitario lo formó en valores profundos de amor al baloncesto. Son las estadísticas de Kareem Abdul-Jabbar. Si ustedes van a una preparatoria en Estados Unidos y buscan la estadística de cualquier jugador, la pueden googlear y les aparece la trayectoria completa. Una de las cosas que yo he batallado y luchado mucho en México es que para todo el baloncesto sub-18, sub-17, sub-15, que ya empiezas a competir y tú quieres ver el desempeño de un jugador, no hay nada. Es decir, a nivel datos federados, avalados, que te digan el desarrollo de un jugador en los últimos 5 años para ver si lo invitas a un club, para ver si lo llevas a alguna oportunidad, no hay. Entonces es un asunto muy complicado que no tenemos, al menos en México y en algunos países de América Latina, no. Entonces para eso se necesita un detalle técnico, que es la observación. La observación, pero sistemática del juego para poder evaluar entonces el desempeño, el gesto técnico. Lo que decía Sebastián, dice, es que no es lo mismo un dribbling rápido de mano izquierda que no te lleve a ningún lado, hacer un dribbling pausado que haga diferencia en el sesgo y que entonces te dé un resultado eficiente del jugador. Y hay otros que dicen, a mí no me importa que termine bien el resultado con que el gesto técnico lo haga bien. Viendo el baloncesto profesional, y seguramente la gran mayoría de ustedes vio las finales de la NBA en la burbuja en Orlando, pues probablemente habrán visto un jugador que en la pintura tuvo un escasísimo 16% de puntos en la pintura en los partidos decisivos, 4 y 5 de la serie. Y es un jugador que uno jamás esperaría que tuviera ese porcentaje tan bajo de eficacia. Pero bueno, tiene que ver mucho con cómo se observa y si realmente su entrenador le decía que estuviera ahí, el balón llegaba, pero no concluía la jugada. Un poquito de las cosas que nosotros hacemos, y cuando digo ya y que nosotros hacemos, pues es que nosotros en el club donde estoy de coach asistente, mi coach es muy estricto, ¿no? Y él se fija en las metas, me dice, oye, tienes que decirme tal, termina el partido
y yo estoy viendo el video del partido hasta 10, 11 de la noche, termino las estadísticas, le mando el reporte a primera hora de la madrugada y al otro día él me dice, Carlos, no sirve, porque yo necesito que me digas con precisión el jugador tal, si lo vamos, o la jugadora tal, la vamos a detener o no. Entonces, estos son algunos de los pasos que se necesita para pasar de la observación a la cuantificación. Y ahí tenemos un pequeño ejemplo de las cosas que hacemos con los porcentajes de tiros para una temporada. Ahí tenemos 18 partidos reflejados en la temporada 18-19 con nuestro tirador, con nuestra tiradora, ¿no? Nuestra jugadora en posición 2 es a la que le exigimos que tenga un alto porcentaje, porque el juego ya en esta categoría sub-14 se basa un poquito en un sistema. Y entonces, aquí tenemos los datos que sacamos por cuarto para 18 partidos. Entonces, tenemos mapas sensibles que nos muestran, los puntitos en azul no se ven, pero más adelante en la otra diapo se ven mejor, son los aciertos en tiros o coladas, y los puntos rojos se ven la situación que tiene. Entonces, para el sistema de juego que tiene, que nuestro entrenador marca, pues se ve que prácticamente en el primero, el segundo y el tercer cuarto el sistema va muy bien y tiene una alta eficiencia en una posición cerca de la pintura. Cuando las jugadas van a exterior y le piden que haga un pick-up largo con una pantalla afuera, vemos que también tiene bastante posición para tirar de distancia. Sin embargo, su lado izquierdo es muy flojo. Vean que si evaluáramos su desarrollo sobre el lado izquierdo, vemos que es algo que necesita trabajar. El gesto técnico por el lado izquierdo, mano izquierda, es algo que se tiene que trabajar mucho con ella, ¿no? Pero es un poquito de pasar de la observación a la cuantificación para el desarrollo del jugador. Este es un software muy sencillo que más adelante se los muestro, ¿no? Esto es lo que nuestro amigo Leo Hernández, ¿no?, nos platicaba del séptimo hombre, lo que tiene que hacer el coach asistente y cómo entregar los datos y estar revisando la propuesta. Yo con el coach Leo platicábamos sobre este asunto y lo que cada uno de los dos hace, ¿no? Yo en la sub-15, sub-14 y él en el básquetbol universitario. Y aunque usamos software diferente, llegamos al mismo asunto, ¿no? Que evaluamos el proceso, no el resultado. Entonces, esto que suena un poco extraño, debería ser una de las situaciones que deberíamos ponderar cuando realizamos el trabajo en estadística. Porque no importa el cómo, ni el cuándo, ni el dónde. Importa el qué. Y esto es fundamental a la hora de hacer la observación. Y esto porque pues en Estados Unidos hay cualquier cantidad de software que te venden para hacer scouting, te puedes tomar cualquier cantidad de cursos para eso, pero en realidad lo que importa es el ojo humano, la experiencia que determina, identifica el gesto técnico y que puede nutrirte una decisión para que las cosas funcionen. Ahí es donde a veces algunos no están muy de acuerdo porque dicen, es que mi coach asistente es de la vieja escuela. ¿Y eso qué significa? Que usa papel y lápiz. Digo, no importa. Eso es tecnología también. Lo que importa es que la persona que haga el scouting te arroje los elementos necesarios para evaluar el proceso. Entonces, yo quiero que me diga si los pases los está haciendo bien técnicamente, ¿no? Que parece una situación que no es importante, pero para nosotros es fundamental. Para nosotros es tan importante el pase como la misma eficiencia con el tiro. Porque un pase bien hecho, bien desarrollado y bien trasladado, significa que el balón va mucho más rápido de un lugar a otro. Y entonces tenemos que ver el gesto técnico y medirlo de la mejor manera. Y entonces se mide a partir de la eficacia, lo que decíamos hace un momento. ¿Cómo mides que el pase se hace bien? Pues sabiendo que cumplió el objetivo para el cual fue hecho y además hay que revisarle el gesto técnico. Es complicado, no es fácil. La estrategia, ¿qué vas a medir? Oye, ¿voy a medir la estrategia del jugador o del colectivo? Muchas veces medimos la eficacia del jugador y nos olvidamos del colectivo, pero pues ya queda muy claro que es tan importante jugar sin balón, que el spacing depende de las posiciones que tengan, que si no eres capaz de que tu jugador sin balón genere oportunidades, en realidad no estás generando mucho. Entonces hay que ver eso
y darle un valor también. Porque si tú estás viendo el video y ves que el jugador cumple su función, se mueve a un espacio, le tienes que valorar esa situación porque está redituando en el colectivo. Y bueno, la tecnología, ahora afortunadamente tenemos cualquier cantidad de videos, de manejadores de video, de tecnología, la que quieran, profesional, amateur. En mi caso, por ejemplo, yo cuando hago el trabajo con las chicas de manera individual, lo que utilizo es un software comercial y gratuito. Copio, pego, busco el gesto técnico, se lo mando al entrenador, hace la revisión, medimos los ángulos y lo entregamos. En el mejor de los casos, con el teléfono celular ya se hace el fotograma, la serie de 15 fotografías en cámara lenta y se muestra el gesto técnico para que el entrenador vea si estamos avanzando. Y luego, la parte de la metodología. Si quieres describir el gesto técnico o quieres saber ¿cuál va a ser la probabilidad de que el gesto técnico te va a dar el resultado que quieres? Que son dos cosas diferentes, pero las tienes que evaluar también. Y esas situaciones, pues necesitamos ponerlas en la palestra a la hora que estamos utilizando la ciencia de datos, la estadística, como medio descriptivo. Entonces aquí, por ejemplo, tenemos una ficha de un resultado, de estas son las más chicas, la sub-12, no, sub-13, y en este caso, pues el entrenador lo que quería era aumentar el número de tiros, ¿sí? Decía, yo para este partido lo que quiero es que se deshagan del balón lo más rápido posible para ver si anotamos más. No me interesa qué tan buenas son, si están marcando, no quiero que el balón se traslade lo más rápido posible y evaluar ¿cuántos tiros tenemos disponibles? Dije, bueno, está bien, lo que usted diga. Se les dio las instrucciones y las Carlos, chicas lanzaron... Sí, adelante, adelante. una pregunta, perdón. Esto fue algo planteado ahí, que lo hablaban con el profe, seguramente semanal, pero estas cosas deforman a esa edad mucho más la parte técnica que por generar, en este caso, ¿no? Por generar más lanzamiento, deforma todo y automatiza un gesto y lo destruye quizás. Porque después, ¿cómo le das el mensaje que tiene que cambiar todo de nuevo? Sí, sí, tienes razón. Ahí el coach lo que nos dijo, ¿sabes qué? Necesitamos aumentar la frecuencia de tiro porque se dio cuenta que estábamos errando demasiado y entonces él quería ver si las chicas podían dar ese paso a tener al menos en promedio 40 oportunidades de tiro por partido. Entonces, ese era lo que se estaba midiendo para ese ejercicio en particular. Que técnicamente puede ser incorrecto porque el resultado tarde o temprano pueda dañarse en la técnica y demás. Yo creo que tienes toda la razón, es posible, pero digamos que cuando se estableció la meta con el coach para este partido en particular, era ver si era posible incrementar la disposición a tiro de las jugadoras. Ese era un poquito el trabajo, ¿no? No importando el resultado, porque sí, tienen razón, o sea, el asunto de la edad, no están compitiendo, el acelerar el proceso a lo mejor no te llega al resultado, el movimiento con la mano, sí, o sea, hay mucho de cierto en ello, pero era cumplir con los objetivos de la planificación para este equipo en particular, ¿no? Aquí, por ejemplo, ahí teníamos, ¿no? Es decir, lo particular, monitorear no es todo, es una parte pequeñita y había que revisar un poco lo que se tenía. Aquí están un par de herramientas que probablemente ustedes conocen, las tienen útiles, son gratuitas, están disponibles, pueden hacer con ellas cualquier cantidad de cosas. Yo en lo particular uso Basketball OmniStats, que es de un chico español. Está libre, está gratuita, él te puede dar mantenimiento, pero en términos de la sub-15 me ayudó mucho a generar rápido la información para preparar ya la competición que venía un nacional y teníamos que ir y entonces teníamos que preparar un poquito la información, subí todo y fue bastante... Yo creo que ustedes tienen más herramientas y seguro más experiencia en el manejo de ellas, así que nos podrán decir más adelante cuál usan, ¿no?
Aquí tenemos un poquito de otro partido, de otro encuentro, donde lo único que se quería era tener las estadísticas. Lo único que importaba era el enfrentamiento, quizás no era el resultado. Aquí no había medición, simplemente era un poquito ver cómo se arrojan y presentárselas, ¿no? Lo importante está aquí, en que necesitamos sacar alguna información de todo eso para que sea útil en la toma de decisiones. Entonces son 3 niveles de decisión. El primero es lo básico, es decir, saber si tu jugador, tu jugadora está atendiendo lo que se espera de ella o de él. Si está aumentando sus oportunidades, si se está desarrollando más velocidad, si está adquiriendo más fuerza, si está tirando mejor, si está reboteando mejor. Eso es descriptivo. La otra parte es la probabilística, que es decir, vamos a ver si realmente puede ocurrir en las condiciones en que puede ocurrir. Y entonces aquí les comparto rapidísimo un video de 15 segundos para que vean un poco lo que en Estados Unidos, este es un video viejito. Want players to take good shots. So if I'm standing near the basket and there's nobody near me, it's a good shot. If I'm standing far away and I'm surrounded by defenders, that's generally a bad shot. But we never knew how good was or how bad was quantitatively until now. So what we can do, again, use spatiotemporal features. We looked at every shot. We can see, where is the shot? What's the angle to the basket? Where are the defenders standing? What are their distances? What are their angles? For multiple defenders, we can look at how the player is moving and predict the shot type. We can look at all their velocities, and we can build a model that predicts what is the likelihood that this shot would go in under these circumstances. So why is this important? Entonces, ahí tienen la otra parte, que es la parte probabilística, que espera que realmente puedas describir para un deporte ya profesional si el jugador va a mejorar o no sus posibilidades de desempeñarse de la mejor manera posible. Entonces, es un asunto, como ven, de la ciencia de datos que tiene mucho que ver con el desarrollo del jugador. Aquí tenemos cuál es ese asunto para hacer el trabajo. Entonces, primero es que no se puede juzgar por el gesto técnico en una sola ocasión. En el caso de que mencionaba esta charla, pues obviamente él lleva años utilizando tecnología computacional para resolver un problema de algunos entrenadores, que es saber cómo mejorar la eficiencia en la toma de decisiones en el tiro de algunos jugadores profesionales. Quizás esto no lo podemos extrapolar al baloncesto universitario y muchísimo menos al baloncesto de desarrollo, ¿verdad? Pero tiene que haber maneras en que podamos tomar lo mejor de la estadística para mejorar los gestos técnicos y los resultados de los chicos que se están desarrollando con nosotros. Entonces, este es un ejemplo, ¿no?, de cuáles son las cosas que se tienen que tomar en cuenta. Primero, la temporalidad. No puede ser que con un solo gesto técnico de un solo partido puedas tú valorar realmente el proceso. Necesitas una base de datos larga, necesitas por lo menos una temporada, 18 juegos, 20 juegos, para poder evaluar el proceso completo. Si te quedas solo con un partido, pues es lo mismo que pasa en los tryouts. Va un chico a un tryout, ese día llega, la noche anterior cena mucho, se presenta, le va muy mal en el tryout y se queda sin la oportunidad. Entonces hay que ser muy cuidadoso en cómo se hace la evaluación. Lo segundo es que todo se puede medir. Es decir, tenemos que buscar y hay oportunidades para medir muchísimas cosas, pero pues hay que tener la paciencia y la indagación necesaria para buscar qué es lo que se puede medir. Yo, la verdad es que les decía, yo no hago ciencia de datos, yo soy climatólogo, pero estoy en el baloncesto con Leo, con Fer en estos proyectos y en el club, y entonces pues vamos haciendo un poco más para proveer información. Por cierto, sí soy entrenador deportivo, digo, también estoy preparado en el ámbito deportivo, solo que mi licencia tiene más de 25 años de entrenador, ya feneció. Y
no toda es alta tecnología, es decir, puedes hacer mediciones y monitoreo de lápiz y papel como se ha hecho toda la vida, ¿no? Aquí tenemos el caso muy particular de mi hija, ¿no? Digo, eso lo comento porque pues aprovechando que ella está en el club, pues va uno revisando a quien tiene cerca y dije, vamos a agarrar un conejillo de indias y a trabajar un poco con ella para saber cómo va, ¿no? Entonces aquí está una temporada, 18 partidos, y de ella nada más queríamos saber cómo estaba en la posición que jugaba y saber sobre su lateralidad de ataque. Entonces ahí teníamos, por ejemplo, en los primeros periodos, cómo ella venía trabajando en las jugadas. Este es el segundo periodo, en la posición que el coach venía manejando, su porcentaje de tiro. Para el tercer periodo, ahí tenemos cómo ella viene jugando, ya un poquito con más cansancio y todo. Y finalmente, cómo termina el juego. Entonces, en términos de la posición que juega y lo que el coach le exige, pues se ve la regularidad en el juego en la posición que está jugando delante de la canasta. Entonces, cuando este informe a final de la temporada, el coach lo ve, lo revisa y dice, el jugador en función del desempeño que se le pronosticó para la temporada, cumplió o no cumplió, técnicamente, tácticamente, esto fuese lo que exigió. Esto va incluido en el reporte para que para la siguiente temporada se tenga que planificar si va a cambiar de posición, si tiene que mejorar un aspecto, un gesto técnico o incluso táctico, ¿no? Pero esto es un poquito lo que se hace con los jugadores. Es decir, se evalúa el proceso, no el resultado. Aquí tenemos 3 casos que les presento. El primer caso es de una chica que abandonó, es decir, terminó por dejar el baloncesto. Era una chica que tenía una gran capacidad técnica, una gran capacidad táctica y además fisionómicamente cumplía con un estándar altísimo para el desarrollo del baloncesto. O sea, su fisionomía la podría haber desarrollado aún más y tenía muchísimas capacidades. Sin embargo, a la hora de evaluar las oportunidades y los gestos técnicos que tenía, pues ella cayó muy pronto en frustración. Y la frustración desarrolló ansiedad. Y la ansiedad no le hacía concluir las metas necesarias para por lo menos estar disfrutando de estar en la cancha. Entonces, este manejo de la presión en la parte psicológica, pues la teníamos que trabajar por fuera para que ella se diera cuenta que de su capacidad, de sus ganas, de la oportunidad. Pero bueno, en esta etapa el desarrollo psicológico y el entorno es muy fuerte y finalmente terminó por abandonar. El segundo caso es nuestra guardia tirador, que ha tenido un desarrollo más o menos consistente y que va desarrollándose, mejorando los gestos técnicos, mejorando en las posiciones y que se va ido mostrando a lo largo de los últimos 3 años bastante bien. Y el último, pues es mi hija, que también entregamos el informe y va manteniendo pues el desarrollo que se le está solicitando en función de las etapas de crecimiento. Ahora, aquí tenemos la jugadora que yo podría decir que quizás es la mejor jugadora de Veracruz en la categoría sub-14. Es una chica muy rápida, muy fuerte, que trabaja muy bien en los 2 sentidos, técnicamente muy bien dotada, tácticamente muy ordenada y que fisiológicamente cumple con los estándares de rendimiento. Pero el club en el cual trabaja es un club en un lugar muy pequeño, con un coach muy estricto, que poco valora o poco revisa la situación más allá del desempeño del juego. Entonces, yo la estuve ya como parte de la selección, revisando el trabajo durante 12 partidos y un campeonato nacional, trabajando con ella, viendo cómo estaba, y lo que encontramos es que dado la posición que juega guard tirador, bueno, de guardia tirador, o incluso a veces la pone de posición de 1, de quarterback para que se encargue de mover y todo, el cansancio con que llega al tercer y al cuarto no le permite mantener su rendimiento en juego. Entonces, esa parte es muy importante revisarla porque cuando vemos cuáles son las amenazas que ella tiene, pues es enfrentarse con el cansancio físico a lo largo de la exigencia y el poco tiempo que se le da de recuperación.
Entonces, pues ahí es hablar con el entrenador, decirle cuál es la situación para que mejore, ¿no? En sus fortalezas, pues ya las mencioné. ¿Y cuáles son sus áreas de oportunidad? Pues las áreas de oportunidad que ella tiene al menos y que platicamos con su entrenador es mejorar en los aspectos de asistencia de juego con sus compañeras, porque a veces esta situación de que sobre ella carga el peso del equipo no le permite ver que hay jugadoras que se han movido un poco más rápido y que las tienen en posición de asistencia, pero ella carga con la situación del partido, entonces no asiste y entonces ahí tenemos pero es un área de oportunidad que si ella logra destacar, pues estaría muy bien. Y sus debilidades es no tanto en la parte técnica, sino en la táctica y en la física, la preparación física, que incluso le ha llevado a lesiones medias de mediana gravedad en cuestión de ligamento de tobillo. Entonces, todo esto, pues es revisado a partir de la estadística, ¿no? De que te tienes que sentar, tienes que hacer un scouting, tienes que ver los videos y todo esto, pues nos ayuda a que el entrenador, que es el entrenador de la selección, tenga la información necesaria para la planificación de la siguiente temporada. Me voy rapidísimo con esta, que esta ya yo creo que la paso muy por encima, pero justamente pues aquí viene lo que decía Sebastián. Dice, oye, a ver, espérate, no sigas por ese camino porque con lo que estás diciendo, 4 o 5 principios del entrenamiento deportivo los estás poniendo en duda, ¿sí? Aquí está justamente cómo nosotros operamos el desarrollo del entrenamiento deportivo para el baloncesto, que quizás es adaptado de otro deporte, pero nos viene muy útil a nosotros. Es decir, nosotros comprendemos que para entrenar tiene que empezar de sub 14, sub 15 y sub 16, que es cuando se adquieren esas habilidades que le van a permitir entender, ganar, perder y sobreponerse a esas situaciones anímicas. Después entrenar para competir en sub 17, sub 18 y de ahí en adelante que vas a adquirir otro conocimiento, otras capacidades y finalmente el deporte profesional, que es entrenar para rendir en las etapas menores y finalmente entrenar para ganar y el alto rendimiento. Eso es lo que nosotros trabajamos. Y aquí está, me regreso al cambio en la valoración de lo que Sebastián comentaba para el resultado de una modificación del desempeño de esta jugadora. Esta jugadora sigue jugando profesional, ahora está en el Tenerife, en España, bueno, en la Unión Deportiva Tacuense, en la Liga de Plata de Fútbol en España. Es una chica que trabajó conmigo 9, 10 y 11 años. A los 11 años se la llevaron al Barcelona, del Barcelona se la llevaron al Español de Barcelona, pero independientemente de eso, nos seguimos comunicando. Entonces, de vez en cuando nos hablamos y tal. Y en aquella época, lo que quisiera yo que se viera un poco es que en mi reporte técnico, independientemente del resultado y con una valoración diferente, decía, la jugadora muestra un control muy bueno, debe mejorar su pase en condiciones de presión. Incrementar su juego de cabeza, tiene una gran capacidad de uso de cuerpo en el juego, un gran dribbling, debe intentar más en los partidos en situaciones de 1 contra 1, su disparo de pierna derecha es muy bueno y tenía 10 años. Ahora como jugadora profesional, si ustedes la ven jugar y leen esta descripción, podrían decir, pues parece que el individuo que la trabajó cuando tenía 10 años y que le ayudó a terminar de formarse, a lo largo del tiempo mantuvo esas características y las mejoró. Y están ahí los videos de ella y la pueden revisar. Entonces, para finalizar ya y no que se alargue más un poco esto, ¿no? Un poquito lo que nosotros hemos intentado hacer desde las ciencias aplicadas al deporte. O sea, yo en el grupo de trabajo invité a un comunicólogo, a uno de mercadeo, a un estadístico que hace ciencia de datos, a un médico que hace investigación médica y a un psicólogo, para tener un grupo interdisciplinar que nos ayude a ver las cosas de manera diferente. Y con eso, pues hemos logrado entender la valoración objetiva del estado de salud del deportista, cómo tener tecnología disponible para que llegues a un mejor resultado, cómo entender la adaptación positiva al entrenamiento fisiológico y psicológico, porque la verdad en el baloncesto femenil nos hemos topado con que el asunto fisiológico tiene una carga específica diferenciada
y entonces nos ha costado mucho trabajo comprenderla y propiciar estrategias de desarrollo para ello. Y finalmente, la adaptación positiva a la competición. Y esto es porque nos dimos cuenta que en el mini baloncesto es muy claro cuáles son los objetivos de divertirse, desarrollar y tal. Pero cuando llegan a esa etapa de precompetición, 15, 16, y que son 17 y 18 años, la adaptación positiva a la competición nos costó mucho trabajo, al menos con el equipo varonil que el coach Leo tenía en algún momento, y vimos que los chicos cuando debutaban ya en el universitario venían con una carga emocional de aversión a la competición, porque les costaba mucho trabajo quitarse la ansiedad de competir. Entonces tuvimos que trabajar ahí con un poquito de técnicas, las paso un poquito porque no es importante, para hacer evaluación psicofisiológica de algunos jugadores. Esto lo hace mi amigo Julio con Gil Rodas y con el equipo del Fútbol Club Barcelona para intentar ver lo cognitivo con lo fisiológico. Y lo que se ha encontrado es que en el deporte competitivo hay una relación directa entre lo fisiológico y la carga emocional que tienen los jugadores de alta competición. Entonces se empezaron a hacer esta clase de valoraciones psicofisiológicas a partir de algo sencillo como es la valoración de la frecuencia cardíaca asociado a la ansiedad. Y lo que encontramos, y porque esto fue parte de la tesis doctoral de Julio, donde estuvimos muy metidos trabajando, fue que después del periodo competitivo, la valoración, la variabilidad de la frecuencia cardíaca va en disminución porque disminuye la carga, la ansiedad disminuye y se eleva de manera muy alta la posibilidad de lesión por la falta de estrés, entonces, o por falta de control de la carga psicológica en los deportistas de alto rendimiento. Y esto se hizo con el equipo de hockey, de hockey hierba de España y de la sección de baloncesto del Fútbol Club Barcelona. Entonces, aquí rápidamente les comparto un poquito de los resultados, para que vean un poco lo que ellos trabajaron. Es decir, cuando ellos estaban trabajando en esto, Luis Capdevila, Gil Rodas y el Julio, pues se dieron cuenta que había una relación directa entre la parte fisiológica, mejor identificada con la variabilidad de la frecuencia cardíaca, y la carga emocional de los jugadores en los procesos de recuperación. Y entonces dijeron que era necesario empezar a modificar la carga para que desde el periodo precompetitivo la evaluación de la frecuencia cardíaca se mantuviera por debajo de los niveles que el jugador representara o regresara a manifestar estrés. Y esto, al menos, pues vino a resolver el asunto del equipo olímpico y ayudarles a entender cómo podían mejorar. Y ahora esto mismo se está haciendo, tengo entendido que en la sección de baloncesto. Entonces, simplemente es agregar variables. Yo no conozco este trabajo a fondo, yo solo los ayudé en la parte estadística, cómo valorar los números para obtener los mejores resultados del rendimiento. Entonces, esto simplemente se los paso. Y ya para que no los aburra yo más, en la parte semántica, ¿no? Es decir, cómo lograr la atención de los jugadores. Esto es complicadísimo, a mí me gusta mucho verlo, sobre todo en las categorías juveniles y después en las categorías mayores, ¿no? Cómo se ve el modelo de Stroop o el análisis de Stroop para ver la interferencia semántica entre lo que veo, lo que leo, lo que percibo. Y esto lo hicimos simplemente por una situación. Final de un campeonato nacional, quedan 2 minutos de juego. El coach manda a traer a los jugadores y les dice, nos vamos cuernos 2 y con salida de tirador. Y llega el jugador, todo va perfecto, la jugada sale de maravilla y el jugador no ejecuta en el último momento el tiro, sino que hace un pase extra.
y después se le preguntó que qué era lo que había entendido y que él había entendido el pase para el compañero que se estaba moviendo. Entonces empezamos a trabajar en cómo lograr fijar los objetivos. Aquí es una pregunta ya para cerrar, no quiero aburrirlos más, es si realmente el juego del baloncesto ha cambiado o lo que ha cambiado son las perspectivas con las que vemos el juego del baloncesto. Yo no sé ahí qué piensen ustedes, porque ahora hay un debate brutal en relación si convertimos al baloncesto en un juego de tiradores de tres y nos olvidamos de los juegos en la pintura, o si realmente estamos cambiando la manera. Y esto es simplemente gracias a la estadística, a la ciencia de datos que nos permiten ver estos resultados. Nosotros lo trabajamos a microescala, pero lo trabajamos. Y ya me despido de ustedes con este texto que me hizo un fotógrafo argentino que me veía trabajando 5 días a la semana. Llegaba yo al club los lunes, los miércoles, los jueves, los viernes y el fin de semana para la competición. Yo les puedo decir que uno de los más bonitos recuerdos de haber dirigido y trabajado en España en el fútbol, porque fue donde trabajé, fue que mis jugadores siguen en contacto conmigo y han pasado 15, 20 años de ello. Eso yo creo que es algo interesante y que me siguen contando cómo van. Y tenemos un jugador que se fue a Inglaterra. Segundo asunto es que después de ver el trabajo que hacíamos, el mismo Fútbol Club Barcelona llegó y me dijo, oye, ¿no te interesa venir a colaborar con lo que haces de los datos, planificación y demás con nosotros? Pero bueno, estaba yo estudiando mi doctorado y entonces era muy difícil dejar la ciencia y meterme a otro deporte de por vida, aunque quizás ahora no estaría yo viéndolos. Entonces soy muy agradecido con Dios, porque si Dios no lo hubiese permitido, no estaríamos ahora compartiendo, ¿no? Y entonces, estas palabras que me hizo este gran amigo argentino, pues es a lo que deberíamos aspirar cuando entrenamos, ¿no? Ser humildes, aprender todos los días y dejar lo mejor de cada uno de nosotros en la cancha. Dejar los egos y la egoteca fuera, ¿no? Los diplomas, los trofeos y lo demás. Y recordar que somos seres humanos y que somos empáticos y que somos padres de familia, que somos amigos, que somos hermanos y que en la cancha todos somos iguales, no importa color, no importa nada. En la cancha no importa si eres de Marruecos o eres de la Conchinchina, no importa si eres mexicano o eres argentino. En la cancha solo hay un balón y un canasto para disfrutar del momento. Así que con esto termino y espero que haya sido entretenido por lo menos y no haberles aburrido. Si quieren cualquier comentario, pues estoy a sus órdenes. Gracias, profesor. Muy buena su exposición. Súper interesante también todos los datos que nos ha compartido y los detalles que hacen y vemos del baloncesto. ¿Hay alguna pregunta? ¿Alguien quiere hacer un comentario? Tienen los micros abiertos para cualquier pregunta o comentario que quieran hacer. No, agradecerles y la verdad que muy interesante y gracias por compartir. Muchas gracias. Gracias, Pablo. Por ahí, para que sepas, nosotros tenemos un canal de YouTube que se llama Cors Falcón, donde están las charlas de Laura, de Carlos Saje, y charlas anteriores que hicimos en este ciclo, que están subidas y se pueden compartir, se pueden ver, así que por ahí también para mirarlas con tranquilidad, igual que esta charla va a quedar publicada. Así que estamos a disposición y cualquier cosa que necesiten, estamos a disposición. Nosotros, Cors Falcón, cuando planificamos el campus, nos fijamos una meta de ser campus inclusivos, no exclusivos, no se persigue un fin, más allá de que tampoco se quiere perder plata, pero no se persigue un fin económico, sino que es fomentar, y más que nada con Laura, aprovechar la capacidad de Laura, lo que ha conseguido, lo que significa, y tenerlo a Carlos, tenerlos a Carlos Sagio, a Sebastián Falcón. Ahora estamos por sumar a Matías Surur, en reemplazo de Simón Liberati, que por cuestiones laborales se va a ir un tiempo, así que bueno,
estamos siempre a disposición de todos y para lo que necesiten estaremos. Nuestras charlas siempre son gratuitas, las hacemos en la medida de nuestras posibilidades, así que estamos a disposición de todos. Doctor Carlos, un placer, ha sido muy hermosa. Néstor, hay una pregunta. Ahí le están haciendo una pregunta, sí. Perdón, ¿Quién está? ¿Hay alguien que preguntaba algo ahí? No, Ronald, tiene el audio para que pueda preguntar si gusta. Ronald Hurtado. Sí, nosotros usamos Basketball OmniStats. Sí, don Ronald, buenas tardes. Le decía que nosotros utilizamos Basketball OmniStats, que es una herramienta gratuita disponible, accesible para tableta, para teléfonos. La puede usted cargar de una manera muy sencilla y es una herramienta española. Pero es de la mejor que conozco porque te da mucha información de una manera muy sencilla. Es esta, aquí la acerco un poco. Es libre, es gratuita y puedes hacer con ella, la puedes trasladar a Excel, a lo que necesites. Entonces es una herramienta muy básica y muy buena. En cuanto a los sensores, sí, nosotros utilizamos medidores de pulso cardíaco telemétricos y ahorita con el grupo de tecnología, aprovechando que estoy en la universidad, estamos desarrollando un conjunto de microsensores porque ahora pues ya que estamos en esto, queremos más variables para determinar las funcionalidades biofisio y psicológicas de los jugadores. Entonces estamos trabajando en nanosensores para medir incluso VO2, frecuencia cardíaca, en fin, otras variables, nivel de oxigenación, que pueden ser útiles para evaluar el rendimiento de los jugadores. Y esto tiene mucho que ver con la situación química que padecieron algunos jugadores hace unos 5 años acá y que me tocó trabajar con ellos por un asunto viral. Entonces, sí estamos trabajando con otros sensores más y ver el rendimiento. Pero bueno, ahora la situación desde marzo nos detuvo en la parte de investigación y desarrollo, pero seguiremos aportando un poquito en lo que podamos. Sí, ¿puedes repetir el nombre de la herramienta, por favor? Sí, claro, la pongo en el chat también. Y una consulta adicional, disculpe. Si tenemos estos sensores que por ahí podrían evaluar desempeño, saturación de oxígeno, ritmo cardíaco, ¿se podrían, no sé, pensando ya a futuro de repente que un sistema pueda predecir o de repente alertar qué jugadores podrían tener una lesión en el corto plazo también? Sí, de hecho hay una empresa que está desarrollando microsensores para evaluar el desempeño funcional a nivel muscular. Sí, ya es una empresa, ya está trabajando en eso, tiene una filial en Boston y están trabajando en eso. Y la verdad es que van muy avanzados y se espera que en un pronto tiempo, estamos hablando de 5 a 7 años, esté disponible en el mercado. Entonces eso va a ser una revolución, pero de momento va bastante lento, ¿no? Pero por lo menos se podrían saber algunas, sobre todo factores de riesgo, ¿no? Lo que nosotros estamos intentando trabajar es evaluar el riesgo fisiológico que puede tener o presentarse en el desempeño de algún jugador. Y eso tiene que ver mucho con la parte de monitoreo. Muchas gracias. Entrenador Torres Paucar, tiene una duda, una pregunta también. Profesor, ¿qué tal? Buenas noches, buenas tardes aquí en Perú. ¿Qué tanto daño puede hacer el reclutamiento de los chicos talentosos? ¿Es dañino o no es dañino a partir de que pueden llegar a un agotamiento temprano o quizás de repente, no sé si me exprese bien, a que se la crean demasiado, evitan de trabajar y ya no llegan a las altas competiciones? ¿Qué me podría decir, por favor?
Sí, con todo gusto. Yo creo que es parte del proceso y del entrenamiento que se tiene que hacer con los padres y con el jugador. Sí, se tiene que trabajar en conjunto. Recordar que como nosotros lo vemos en Tu Deporte, Mi Pasión, nosotros lo vemos con una visión 360, con algo integral. Entendemos al deporte como un medio, no como el fin. Entonces, hay que trabajar en la parte psicológica, en la parte afectiva, en la parte emocional y en la parte deportiva, por supuesto. La oportunidad es que el deporte abre las puertas de la educación. Entonces, si es para conseguir una beca de educación en un sistema educativo de calidad, con un programa deportivo de calidad, yo creo que vale la pena. Y hay que trabajar en que hay que saber cuándo hacerlo. Yo les comento un caso muy particular. Hay algunos padres que viven a través del hijo el sueño deportivo. Y entonces buscan por todos los medios que el hijo llegue a trascender más allá de lo que a lo mejor fisiológicamente y genéticamente el chico puede dar. Y entonces ahí pues es muy difícil. Pero hay chicos talentosos que tienen las dos esferas bien desarrolladas. La esfera emocional de saber dónde están, la madurez para entender que el deporte se va a acabar tarde o temprano de la manera competitiva, porque la escala, como ustedes la ven, tiene una temporalidad que fenece. Es decir, un jugador va a mantenerse en la alta competición hasta los, dependiendo, ¿no? Un poquito si va hasta deporte profesional, 28, 30, 32, 34 y probablemente ahí termine su carrera profesional. El caso de la NBA, pues sabemos que es diferente porque ahí es un deporte espectáculo y es un negocio y entonces se meten a ozono, se meten a hielo, es diferente. Pero en el caso del baloncesto universitario, incluso el baloncesto escolar, hay que entender que el deporte es un complemento más de la vida del estudiante y que debe tener la madurez el estudiante y la familia para brindarle el apoyo y además estar con él a lo largo del trayecto, porque a veces las metas académicas son muy altas y las metas deportivas no están a la par de las metas académicas, entonces hay que buscar el equilibrio. Ayer un coach mexicano que fue coach asistente en la sub-17 me decía, dice, Carlos, es que hay que ver que se complementen las dos becas, que el chico se presente y que lo valoren. Y si le dan una beca del 50% por su desempeño deportivo y una beca del 50% por su desempeño académico, lo conseguimos, porque se están valorando la esfera académica y la esfera deportiva. Yo creo que el scouting para becas deportivas y para el desarrollo deportivo académico son buenas siempre y cuando el programa educativo sea bueno, porque si le dan una beca para irse a una escuela con poco bagaje profesional, que apenas está iniciando, que sus estudios no están certificados, que no son de calidad, pues el riesgo de abandono es muy alto porque está primando lo deportivo antes que lo académico. Entonces es un poquito lo que nosotros tratamos de incorporar en este asunto. Profesor, y una cosa más, por favor, para no quitarle mucho tiempo. A mí me parece algo dañino eso de la competición a temprana edad. ¿Por qué? Porque en vez de masificar, hacemos de que compitan y muchos por esa competición dejan el baloncesto. Porque se sienten menos, porque es un gordito, porque es un flaquito que no tiene coordinación, porque es muy alto. O sea, muchos factores. A lo que en Argentina, ahora que he tenido bastantes charlas de los entrenadores argentinos, nos dicen que debemos de masificar. ¿Para qué? Para que salga un entrenador, un asistente, un dirigente, un padre de familia de un basquetbolista. Entonces, ¿cómo inyectar eso en los padres de familia? Nosotros como entrenadores, ¿cómo podemos inyectarle eso? Pues esa es la pregunta del $1.000.000, ¿no? Primero es por convencimiento. Al inicio de la temporada, hablar con ellos, explicarles cuáles son los objetivos, cuáles son las metas y que sean copartícipes del proceso. Lo que decía Néstor, dice, es que aquí el club lo organizamos a partir de los padres que se incorporan del proceso. Bueno, ya te incorporaste al proceso, ahora
aprende del proceso, no te quedes nada más con la primera versión de los hechos. No, no, incorpórate, empodérate, asúmelo como tuyo y participa de él. Yo creo que esa es la parte. Yo estoy de acuerdo con usted en que la pirámide debe ser muy ancha en la base para que realmente aquellos que lleguen a la cima valga la pena. El problema es que a veces los objetivos del pantalón largo con los objetivos del pantalón corto no son los mismos. Entonces tenemos que facilitar que los dirigentes y que los que toman decisiones del club participen también de los procesos y escuchen a las personas. El diálogo en ambos sentidos es lo que enriquece. Entonces yo invito a los padres, cuando tenía esto que yo estaba en el club en España, pues yo me sentaba con los padres, les explicaba los resultados, les mostraba las gráficas de su hijo, incluso me sentaba yo con ellos para ayudarles hasta con la planificación de la dieta, porque me decían, es que mi hijo no quiere comer, ¿cómo hago para...? Digo, no, es que si no quiere comer hay que buscar qué le podemos dar para que rinda, porque, en fin, o sea que hay que hacer mucho más. Y por eso es importante la visión empresarial, porque ¿qué entrenador va, además de atender sus 7 horas de dar clase con los chicos, motivarlos y todo, pues tener tiempo para dedicarse a ser el asistente de nutrición, el asistente psicopedagógico, ¿no? Entonces hay que valorar al entrenador, pagarle lo justo, que se incorpore, que se capacite y todo, y que sea lo más profesional posible, porque eso va a beneficiar a la organización tarde o temprano. Bueno, así lo vemos nosotros. Quizás es una visión un poco parcial, pero creemos que si logramos un entrenador profesional bien valorado y bien remunerado, todo lo demás va a mejorar. Y si los padres participan del proceso activamente, los resultados tarde o temprano van a ser increíbles. Muchísimas gracias, profesor Carlos. Muy agradecido. Profe, le quiero hacer un comentario. En el caso nuestro, cuando nos sentamos a armar el proyecto nuestro, hicimos comparaciones de las chicas y chicos que habían llegado al básquet profesional y habían triunfado, y había un hecho que teníamos que valorábamos mucho, el tema de los padres. En el caso de nosotros, muy cerquita, lo tenemos en el caso de Sol Castro, que ahora está en Estados Unidos, en la universidad, que fijó las pautas y que los padres acompañaron, no exigieron. Fue el caso también, tuvimos varios casos de la chica de Torres, hay varios que analizamos y varones también. Por eso lo que nosotros siempre hacemos en los campus, lo tenemos al licenciado Carlos Saggio, psicólogo deportivo, y nosotros se divide en grupos, pero en los grupos de 8 a 12 años, la charla del psicólogo deportivo incluye una charla con los padres. Siempre, siempre. ¿Y por qué? Porque se le dan los tips y se fijan las pautas a los padres que deben acompañar. Porque también lo que nos encontramos, y esto pasa muy a menudo, que el padre que participa siendo dirigente, ¿sí?, muchas veces exige cosas y no se forma el equipo. Entonces siempre se debe respetar el equipo, darle la responsabilidad del entrenador, que lo que está haciendo el entrenador, y no fijarse, sino acompañar. Y eso fue una de las falencias que teníamos en el básquet, que lo hicimos y lo estamos aprovechando. Otro tema es el tema de la alimentación, por eso siempre son charlas. Y otro tema importante que nosotros en este caso también hacemos hincapié es en el tema de los árbitros. La relación con los árbitros es esencial. Que no lo tengan como un cuco, sino que es una persona que también se puede equivocar igual que un chico adentro de una cancha, pero que es esencial también y que se aprenda a respetar a todos. Porque muchas veces los padres, ¿sí?, actuamos desaforadamente en una cancha de básquet contra un árbitro por un resultado, pero no medimos por ahí los errores de nuestros hijos o los errores que estamos cometiendo. Entonces, todo eso creo que no ayuda. Pero está muy buena la valoración. Muchísimas gracias. Sí, tienen toda la razón, o sea, ese es un modelo, ¿no?, importantísimo que tenemos que seguir, y es el trabajo en múltiples esferas, no solo es en una, ¿no? O sea, debemos entender
cambiar el chip de entender, con lo que decía Pablo, ¿sí? Debemos ver una organización de carácter empresarial que rinda frutos, aunque sean intangibles, pero donde todos participen. A mí el asunto de incorporar al padre como delegado del club o como delegado de la categoría y que participe del proceso y que se nutra y que a la hora de los partidos lleve las credenciales y que llegue una hora antes para saber si la cancha está bien, que tome la responsabilidad del kit médico, que lleve la responsabilidad de llevar la segunda equipación, de ver el transporte, es decir, porque a veces es muy cómodo, ¿no? Nada más estar sentado en la tribuna esperando que los resultados se den, pero cuando participan del proceso se dan cuenta que a veces las cosas no son tan fáciles, ¿no? Y eso ayuda mucho a compartir la carga, porque no es una carga al final, es un proyecto de desarrollo deportivo, cognitivo, integrador, que va más allá de lo que es el baloncesto. Estás formando para la vida. Y tomar todo como una inversión y no como un gasto. Muy bien, ¿alguna otra pregunta? Tremendo, la verdad que tremendo, Seba. Carlos, la verdad que increíble. No, más allá de que estoy con la cámara apagada, como te dije, Carlos, porque tengo poca conectividad, la verdad que estaba escuchando y qué interesante, y sobre todo lo último, ¿no? Esto que decís, que tratar de enfocarnos cada vez más, que no solo estamos proyectando jugadores de básquet. Sí, Sebastián, sí, así es, estamos educando para la vida y esta es la visión 360 que nosotros le llamamos educación, familia, deporte, ¿no? O sea, ese es un triángulo importantísimo, ¿no? Nosotros también le agregamos un poco, quizás por encima de eso, fe, educación, familia y deporte, porque es una situación donde juntos encuentras metas importantes, pero todos debemos abonar a ello. Y aparte, en el caso de, y esto Seba, por ahí es una novedad para vos, una noticia nueva. Anoche se hizo una reunión, una asamblea de la Asociación Alto Valle acá de Río Negro, y uno de los puntos que se plantearon luego de la asamblea fue de exigir a la Federación de Río Negro, a las nuevas autoridades, de que se siga respetando el cuerpo técnico que venía trayendo, porque un trabajo que se hizo durante 4 años muy bien, que dio buenos resultados estadísticamente y está demostrado por todos lados y hemos obtenido resultados muy buenos. Y anoche se planteó de pedirle, por favor, entonces eso es lo que no hay, se proyecta por muy cortos plazos en todos los clubes y todo eso es lo que pasa. Es muy raro el caso, me alegra de Pablo que me está diciendo de su club, lo felicito y espero que sigan muchos clubes esa línea, pero si no viene un técnico, presenta un plan de trabajo, se va ese técnico, viene el otro y cambia todo. Lo bueno lo tenés que dejar, y en este caso anoche se evaluó esa posibilidad de que pedirle a la federación de que se respete el cuerpo técnico que venía trabajando, y va a ser toda una novedad, porque viene uno nuevo y cambia todo, y se empieza de cero, con gente nueva, todo eso. Cuando los resultados están a la vista, eso yo creo que tenemos que ser también más abiertos y apoyar también de esas cosas, ¿no? Creo que ¿Pata? Obviamente que me sorprende lo que me decís, me pone contento, obviamente, pero sí, nosotros, vos, Néstor, lo sabés muy bien, en todos los clubes que estoy siempre trato de que quede algo, siempre trato de que quede la impronta, y me parece que hoy el dirigente tiene que entender que el proyecto es del club, no del entrenador. Entonces, ahí es donde hay muchos clubes en Argentina que tienen que dar ese paso. El libro, la forma, tiene que ser el club. El entrenador debería llegar y amoldarse a lo que quiere el club. Dar lo suyo, poner su granito de arena, poner su impronta, pero en realidad ahí está el problema de muchas instituciones deportivas. Viene Falcón, hace algo durante 2 años, viene otro, es un poco como vive Argentina, ¿no? Nos pasa en varios aspectos, no solamente en el... Son muy pocas las instituciones, no muy pocas, hay que proyectan o que tienen un trabajo que vos decís 10 años, 12 años, 20 años, obviamente que hay, que son generalmente los clubes grandes y algunos clubes del interior que vienen trabajando muy bien,
pero después el grueso de los clubes, sobre todo del interior, van echando formación, formas, maneras, identidades, ideología, entonces es muy difícil construir desde ese lugar. Si bien la variabilidad de las cosas, ¿no? Porque yo siempre escucho a un gran entrenador acá en Argentina que dice, lo mejor que nos puede pasar en Argentina es que somos todos tan distintos, el de La Rioja, el de Corrientes, el de Chubut, el de... O sea, que eso hace que sea tan rico también. Pero a nivel institución, a nivel clubes, yo creo que el programa tiene que ser del club, no del entrenador. Sí puede haber un entrenador que lo arme, que ayude, que sea parte. Ahora hay un caso muy grande, muy claro en Argentina, que es Aquino, que es un club que está cumpliendo casi 10 años de proyecto, con un trabajo, bueno, no sobran esas instituciones acá en Argentina. Bueno, doctor, no queremos abusar más de usted, darle mi agradecimiento. Gracias, Pata, gracias a todos por colaborar. El doctor Carlos Ramírez, que siempre está presente. Un abrazo a Perú, a todos. Gracias, Pablo, por participar y te invitamos a que sigas participando y cualquier inquietud que tengas estamos a disposición. Así que bueno, Fernanda, muchísimas gracias. Pata, si querés despedirte, no hay ningún problema, ya así cerramos. No, agradecerle a Carlos, la verdad que muy entretenido también que se haya siempre ahí, cuando entrenadores opinan, intervienen, también se hace mucho más rico, se genera un feedback, así que agradecerles a todos, Pablo, Sebastián y a todos los entrenadores que están en la sala, y especialmente a Carlos, que quédate tranquilo que has dado una linda y entretenida charla, la verdad que es un ámbito que para nosotros los entrenadores no lo conocemos tanto, así que muy, muy rico haberte escuchado, Carlos. Un gran abrazo, gracias Henry, como siempre, y bueno, gracias a todos por sumarse y la verdad que está re bueno. Gracias, Pata. Gracias, entrenador Carlos, Néstor. Gracias a todos. Gracias también al público por seguirnos día a día. Recordarle que estamos todos los sábados, 17 horas de Perú, 19 horas de Argentina. Agradecerle nuevamente al entrenador Carlos Welch, a Fernanda, por apoyarnos en la difusión de esta exposición. Bueno, nos despedimos con un video. Gracias nuevamente, nos estamos viendo hasta el siguiente sábado. Bueno, esperar que se recupere el entrenador Cuevas. Gracias, Henry. Nos vemos el sábado que viene. Gracias, Carlos, gracias a todos. Hasta el próximo sábado, o cuando el básquet nos junte. Gracias. Gracias a todos. Gracias, Néstor, nuevamente, Carlos.